Yo conocí a los Hombres G cuando tenía apenas 8 años. Sería aproximadamente 1985 o 1986 cuando los escuché por primera vez en la estación, que antes estaba bien y hoy ya llena de programación basura, la RG 690 de AM, en donde un locutor la presentaba como la canción del Super Ratón. Ese hecho me llamó la atención, pues las caricaturas de dicho personaje eran de mis favoritas. Cuando puse atención a la letra real, descubrí que nada tenía que ver con dicha caricatura, pero que sí mencionaba a los pulpos pica pica y una palabra en aquel tiempo tabú en la moral hipócrita mexicoamericana, donde al principio y por ser una forma natural de hablar de ellos, sonaba interesante y en cierta forma hasta algo anárquica. Esa tendencia después, hubo muchos imitadores que forzando las letras usaban el lenguaje altisonante solo porque los Hombres G ya lo habían hecho. En los Hombres G era natural, pues así se habla allá en España. Yo como mexicano en esos días encontraba las demás letras con palabras altisonantes ya hasta cierto punto aburridas y redundantes. En fin, este podcast es acerca de eso, de la historia de ellos paralela a mis recuerdos de aquellos años. Esto entonces es el podcast Nunca hemos sido los guapos del barrio, basado en sus libros y películas, historias, noticias actuales y todo lo referente a esta gran banda llamada Hombres G. Recuerda, si gustas apoyarme, hazlo mediante Cash App al usuario AndyORRAMS770106. Gracias y comenzamos. Así es, el día de hoy da inicio esta aventura en este podcast de los Hombres G que ya había realizado una vez, pero por algunas cuestiones que ponía música de ellos, de pronto me estaban borrando los capítulos de YouTube. Entonces, bueno, pues decidí volverlo a hacer, pero ahora ya como viste la intro es una canción original mía, entonces ya no hay forma de que se baje de YouTube o de alguna otra plataforma a causa de los derechos de autor, que en cierta forma es algo fastidioso porque si se habla de un grupo de música, a veces lo que uno quiere es poner un pedacito de las canciones de las que se va a hablar, pero para esto, entonces, lo que yo hago es realizar una playlist en Amazon Music porque es el servicio que utilizo y tú la puedes buscar ahí y se llama exactamente igual. Nunca hemos sido los guapos del barrio. A algunas, la única situación es de que el Amazon Music a veces tiene un poco de canciones que no están en su catálogo, pero dentro de lo posible iré cronológicamente conforme vayan apareciendo las canciones, añadiéndolas a la playlist para que tú vayas escuchando el podcast y vayas también conociendo de la música que los Hombres G realizaron a lo largo de su historia. Como dice en la introducción, hablar de los Hombres G es hablar de una banda que logra su mayor proyección en los años 80 y esta historia comienza en Madrid, en allá un lugar que se llama el Parque de las Avenidas en 1980 y obviamente se extiende hasta el 85 y más allá. Porque en el 85 porque es cuando realmente los Hombres G logran su reconocimiento a nivel internacional. De hecho, la portada de este capítulo, Viano, lleva la portada del cassette, que en aquel tiempo era cassette o álbum de vinil, que se lanzó como promocional o como álbum completo más bien, llamado Un Par de Palabras en México. Al menos en México ese fue el primer álbum que conocimos de los Hombres G. Ya después llegaría un poquito más la discografía y conforme ha avanzado el tiempo y la tecnología, ahorita ya están y sabemos que ese álbum de Un Par de Palabras fue estratégicamente diseñado para México por lo que contenía sus canciones y aparte que como te irás dando cuenta, ellos en realidad nunca lanzaron oficialmente en España o en su discografía no viene Un Par de Palabras, sino que fue un lanzamiento para México, pero bueno, vamos a llegar allá un poquito más adelante. Primero que nada, el primero de la historia es nada más ni nada menos que Francisco Javier de Molina Burgos, hijo de Fernando de Molina, director administrativo de la empresa constructora Huarte, y Mercedes Burgos, una actriz de teatro y de doblaje de radionovelas nacida en Argentina
en una gran familia de actores. Javi nació en pleno baby boom en los años 60, concretamente el 16 de junio de 1964. O sea, ya mero va a cumplir años el buen Javi, pero espérate un poquito más adelante porque no es el único. Ellos, Javi conoce antes a David, pero tiene amistad también muy frecuente con Dani. O sea, ahorita vas a ver cómo está la situación bien chistosa. Pero bueno, lo conoció en un colegio llamado El Meneciano. David era apenas unos meses mayor que Javi. David Summers nació el 26 de febrero de 1964 en el castizo barrio madrileño de Camberry. Ambos estaban juntos desde el kinder, con apenas 10 años ya estaban de amigos y se fortaleció esta amistad con el paso de los años. David es hijo de Consuelo Rodríguez y del famoso dibujante, humorista y cineasta sevillano Manuel Summers, de ascendencia inglesa por parte de padre. ¿Qué es lo que unió a estas dos personas o personitas en aquel tiempo? El gusto por la música. A Javi le gustaba mucho comprar discos, hablar de música. Era, como en palabras de David, un loco cachondo en el mejor sentido de la palabra, pero también en el peor. Es decir que él era y ponía apodos a todo mundo. Principalmente ponía apodos de animales. Por ejemplo, Pez, Caballo, Tobías, etcétera. Fíjate el tipo de apellidos que ponía. Y a Javi, David Summers le reconoce que gracias a él conoció a Carly Simon, a Carole King, a James Taylor, Billy Paul y los Wings. Ya que David Summers había escuchado los Beatles, David Summers nació el día que los Beatles grabaron And I Love Her y You Can Do That. Entonces ya era fan de los Beatles y ya estaba así como que destinado a algo, ¿no? En lo que David Summers iba a querer lograr. Pero no conocía nada de Wings y es por medio de Javi que conoce a los Wings, que es ya Paul McCartney de solista. Y hablando de esto, acuérdate que hay un podcast llamado Paul McCartney's All the Best, donde desde los inicios también de la vida de Paul McCartney y su paso por los Beatles, estoy narrándote toda su historia. Ahorita ya en esta temporada que va el podcast de Paul McCartney, estoy hablando de las sesiones de Get Back, que se ponen muy intensas y muy interesantes. Ya está casi en la época y la recta final de la historia de los Beatles, con Paul McCartney con los Beatles, y luego obviamente sigue toda la década de los 70s, luego los 80s y más allá. Pero bueno, ya después del comercial, si tú tienes gusto por los Beatles y en especial por Paul McCartney, suscríbete al podcast de Paul McCartney's All the Best, aquí en esta plataforma donde me escuchas o en la que tú prefieras. Descárgalo, puntúalo, dale like, compártelo si te gustan los Beatles y Paul McCartney para que más gente conozca de la historia de Paul McCartney, basada obviamente en los libros y en las historias reales que ellos mismos cuentan y sin especulaciones a nada más que lo que está ya narrado por ellos mismos. Así como este podcast de los Hombres G está también basado, entre otras cosas, en el libro de Nunca hemos sido los guapos del barrio. Por eso es el nombre de este podcast, Nunca hemos sido los guapos del barrio, que es una tipo autobiografía que ellos realizaron. Y aquí obviamente te estaré también dando, conforme avanzando el podcast, datos más relativamente nuevos, como por ejemplo los conciertos que han realizado hace poco y que tuve la fortuna de asistir a dos de ellos ya, pero bueno, eso va más adelante. David era un niño tímido y soñador, un Piscis con gran talento para el dibujo y con una enorme sensibilidad para la creación desde que estaba muy pequeño. El padre de David siempre le pedía a sus hijos que hicieran dibujos o que escribieran relatos originales para verlos cuando volviera de trabajar. Les daba un cochecito o una moneda de 5 duros, así le llaman ellos. Pero, ¿qué sucede? Que en una ocasión David se le ocurrió dibujar a Bambi. Y él pensó que como le había salido muy bien, su papá le felicitaría. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que a David, de 6 años, su papá tomó el dibujo y lo tiró a la basura. Dijo que para ese Bambi, pues él prefería mejor el de Disney, que lo hacía mucho mejor. Entonces, si no era suyo o no era original, no tenía valor.
eso jamás olvidó su pequeña mente, jamás olvidó que había que ser originales, porque el arte era no imitar. La música norteamericana de los años 40, las grandes orquestas de Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dorsey, eran las influencias que su padre le había proporcionado a David. Entonces, David ya quería ser músico de clarinete como Benny Goodman y quería tocar jazz. En este sentido, Javi, que era hiperactivo, era un niño nervioso, impulsivo y con mucho carisma y un gran sentido del humor, se sintió también atraído por la estética y las corrientes, pero en este caso, transgresoras del movimiento punk. Siendo un niño, Javi compró todo lo que encontraba de los Beatles, Jethro Tull, Supertramp, Yes, Chicago, Eagles, Deep Purple, y así con esto fue haciendo su colección de discos poco a poco. ¿Qué pasa? Con el tiempo, bueno, obviamente entran a la escuela, también ellos tenían diferentes lugares donde vivir, Madrid, la Sierra, etc. Y Daniel Mezquita, él vivía en la calle Jorge Juan, en el barrio de Fuente del Berro, nacido en el Hospital de Santa Cristina de la calle O'Donnell de Madrid, el 10 de junio del 65, es decir, que él ya va a cumplir años en estos días. Estamos a pocos días de que Daniel Mezquita cumpleaños el 10 de junio. No olviden felicitarlo ahí en las redes sociales, en Instagram o donde lo tengan ustedes agregado, o a los hombres que ahí háganle llegar sus felicitaciones. Y bueno, entonces, pero con esto también te voy a entender que él es menor que los otros dos por un año. Su padre tenía un buen puesto como sobrecargo, es decir, en una compañía aérea, la llamada Iberia, y gracias a que su madre, Gwenda Hardy, era de nacionalidad británica, Danny se educó en un bilingüismo que le ayudó, entre otras cosas, a entender mejor la música de los grupos anglosajones, que en esa época le gustaba mucho a los jóvenes españoles. Todavía hoy, Danny es un gustoso del fútbol, soccer, y sigue al Real Madrid. Le gusta la fotografía y el arte, es admirador de Pablo Picasso y un apasionado en el mundo de la aviación. También su hija, una de sus hijas, tiene ahí su página en Instagram y sobre todo se dedica a la fotografía. Javi intercambiaba discos con Danny desde los 11 años, discos de los Doors, Led Zeppelin, Yes o América. Y este comentario que hace Javi, bueno, es de que lo normal en esos niños de esa edad era que escucharan a Enrique Llana. Yo los llegué a conocer, porque yo obviamente yo era más pequeño y sí conocí a Enrique Llana y los escuché, me gustaban mucho, pero realmente pues uno en México estaba años todavía atrás de lo que sucedía allá en Europa antes, ¿verdad? Ahorita ya está casi todo el día. Entonces, ¿qué sucede? Que Javi quería presentarlos, no sabía cómo, pero él le decía a David que Dani sabía tocar guitarra, que tenía que conocerlo. David era un chico tímido, pero finalmente, después de insistir, Javi los presenta y cuando se reúnen los tres, Dani se puso a tocar 4 acordes y David estaba emocionado, decía, ¿cómo toca este vato, no? Claro, no habían visto a un guitarrista de cerca en la vida, fue la primera vez que hablaron de hacer algo juntos algún día, y esto es lo que decimos muchos, ¿no? Cuando estamos chavos y soñamos que el hecho de hacer un grupo, solamente que en el caso de ellos llegó a ser cierto y pues el caso es de que por eso está este podcast, ¿no? Porque creo que los hombres que han marcado a generaciones, entre ellas la mía, que éramos niños en los años 80, y pues bueno, han trascendido las décadas. David un día escuchó una entrevista con John Huston en la que instaba a los jóvenes a no dejar nunca de perseguir sus sueños y a que se dedicaran a lo que les hiciera felices. Fíjate que eso es algo muy importante y es parte de lo que todos tendríamos que estar haciendo en nuestro diario vivir. El hecho de seguir nuestros sueños y buscar conseguirlos. En este momento, en esta época, se realiza el primer grupo en el que participaría David Summers, llamado Los Reflejos, que era un grupo de 5 estudiantes del colegio El Meneciano y hacían pop.
y ahí estuvo un rato en esa banda. El antro era un lugar que había dentro del colegio meneciano y que siempre estaba lleno de gente. Ahí le daban chance de tocar y de tomar cerveza los sacerdotes, ¿no? Y ahí precisamente se presentaron Los Reflejos con David Summers al clarinete. Tocaban temas muy acelerados tipo Bay 52 y era muy chistoso porque todos se paraban y David hacía el clarinete como si fuera una sola nota. Los Reflejos eran todos de ese colegio. Juan Villanueva, que ya falleció, componía toda la música. Entonces David se dio cuenta que este muchacho Juan Villanueva, que era el guitarrista, componía las canciones, y entonces él llegó a la conclusión de que para poder componer canciones debía aprender a tocar la guitarra, lo cual lo hizo por su cuenta, ya que nunca tomó clases de guitarra. Tomó una clase y empezó. Su padre no le pagó un profesor, pero le daba ánimos. Le decía que si quería tener novia, tenía que aprender a tocar guitarra. Entonces compró libros de canciones que le gustaban, incluían dibujos de cómo poner los dedos en cada acorde, y él lo iba intentando. Conforme practicaba los acordes, cantaba también. Fue aprendiendo poco a poco, y cuando ya pudo completar 4 acordes claros y bien ejecutados, empezó a hacer canciones con esos 4 acordes. Así que David Summers compuso su primera canción a los 15 años, cuando todavía estaba en Los Reflejos, y se titulaba La Fiesta. Fíjate que aquí es algo curioso, no sé, en mi caso, bueno, soy Piscis también, y también desde muy chico he intentado y he hecho esto de escribir canciones, por eso son parte de las que tengo aquí como intros en mis podcasts. Y es algo que me gusta, que a veces mucha gente dice, bueno, es que no es cierto eso de la astrología y todo ese rollo, pero hay muchas coincidencias. Entre otras, bueno, obviamente me falta la cuestión de la fama, pero tengo coincidencia y soy exactamente del mismo día que nació y el mismo año en que nació Chris Martin de Coldplay. Entonces, esto es algo que me da, y George Harrison también es Piscis. Entonces, obviamente, hay en todos los signos y todo el tipo de año hay artistas, pero hay coincidencias muy notorias en la personalidad y en la forma de ser y en la forma de actuar de los que compartimos ciertas fechas de nacimiento. Entonces, ¿qué más te puedo decir? No por nada los hombres que también me han agradado mucho. El hecho de las vivencias y canciones que escribía David Summers, creo que eran parte de lo que uno como niño y después adolescente, ya más adelante y ahora de adulto también, te llama la atención y tienes en común con él. Es algo que creo que se batalla. No siempre a la primera te salen muy bien las canciones, pero conforme vas estando practicando y practicando, logras tu cometido. Y así es que los hombres G obviamente lograron esto, y es por ello que ahora están en 40 años de, digámoslo, de servicio de la música. Yo soy Andy Ortiz, gracias por haberme escuchado en este capítulo número 1 de Los Hombres G. Nunca hemos sido los guapos del barrio, que se va a poner muy interesante conforme avanza. Estaremos aquí cada semana. Tengo los otros podcasts que realizar, entonces por ese motivo también iremos semana a semana estando aquí con capítulos tras capítulos de esto que es Los Hombres G. Nos vemos hasta la próxima.